Amén, alabado sea el Señor. Le damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad, por este canal por el cual podemos acercarnos a nuestros hermanos. Y antes de comenzar este mensaje, yo quisiera hacer una breve oración, sabiendo que estamos ya en la quinta semana de cuarentena, muchas familias entrando en situaciones críticas, pero debemos confiar en el Señor y permanecer quietos hasta que el Señor nos permita realmente volver a las actividades normales, cotidianas de nuestro día a día. Señor, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos pedirte por cada familia en Venezuela y en toda la tierra. Queremos que tú tengas misericordia y puedas suplir, Señor, todo lo que sea necesario para el sustento y el soporte de la familia. Oramos en esta mañana en tu nombre, Señor, y creyendo a tu palabra y a tus promesas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y siguiendo la secuencia, amados hermanos, del estudio que estamos llevando, hemos llegado a el tomo 3 del tema general, el ministerio del nuevo pacto. Y este tomo 3 tiene como título general el poder de la resurrección. Y vamos a ver una serie de mensajes, 8 mensajes más para finalizar este tema y entrar en el próximo tema que viene en el nombre del Señor, que se titula Los ministros del nuevo pacto. Y siguiendo esta secuencia, agradecemos al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos da para reunirnos y poder también compartir la palabra, que es lo que nos va a sostener en este tiempo difícil, es lo que realmente nos va a dar soporte. El mensaje de esta semana, que es el mensaje número 17, según la secuencia que tenemos, se titula El ministerio de la gloria, unidad. Y está enmarcado por los siguientes versículos. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23, cuales me gustaría leer con ustedes. Dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado sea el Señor. Y este ministerio de gloria, bueno, me gustaría hacer referencia con relación al tema, el poder de la resurrección, que es el tema general de esta serie. Este poder de la resurrección del Señor no solamente venció a la muerte, sino que nos dio vida y hizo que este Cristo maravilloso llegara a ser el Espíritu que da vida, el Espíritu que hoy está en nosotros y que hoy nos capacita para llevar a cabo este ministerio. En el mensaje anterior vimos la gloria de este ministerio. Maravillosamente el Señor nos habló y vimos que la gloria de este ministerio consiste en que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento solo podía alcanzar al hombre de manera exterior, mientras que el Dios que está en el Nuevo Testamento, una vez Cristo procesado, puede estar dentro de nosotros y desde nuestro interior obrar, producir esta transformación maravillosa. Recordemos que hay 3 cosas relacionadas con la gloria. Una de ellas es la palabra de Dios o el hablar de Dios. La segunda es la presencia de Dios. Y la tercera es el elemento divino. Y ese elemento divino, que es el resultado de que nosotros podamos comer la palabra, de que nosotros podamos apreciar su presencia y estar en su presencia,
resulta en el trabajar del Espíritu Santo en nuestro interior para producir esa transformación que nos lleva a la glorificación. Ese proceso es la santificación para ir a la glorificación. Y en ese proceso es importante que nosotros tengamos la disposición de acercarnos al Señor confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Alabamos al Señor porque este ministerio es superior, porque Cristo en resurrección cumplió lo que Dios se había propuesto en su corazón, y era entrar en el hombre para que desde adentro del hombre hacer un trabajo para producir su expresión. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para entrar en el mensaje de esta semana, que es el ministerio de la gloria, unidad, queremos ver como primer punto el avance del ministerio del nuevo pacto. Este ministerio tiene como finalidad servir a Dios y cumplir el propósito de Dios o hacer la voluntad de Dios. Y el primero que nos dio ese ejemplo fue el Señor Jesús. El Señor Jesús en Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el Señor. El versículo 23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces, el Señor en su ministerio tuvo un vivir humano. En su vivir humano, Él se santificó. En su vivir humano normal, añadió todas las cosas que eran necesarias, vivió todo lo necesario, padeció todo lo que padecemos nosotros hoy. En su vivir humano cumplió toda justicia, fue a la cruz por la voluntad de Dios para pagar por nuestros pecados, y en resurrección llegó a ser el Espíritu que da vida. Una vez el Señor resucitado, alabado sea el Señor, produce la iglesia. En su muerte y resurrección produce la iglesia, la cual es su cuerpo, y a la que a su vez le entrega la continuidad del ministerio. Recordemos que el ministerio tiene como objetivo servir a Dios y cumplir el deseo de Dios, o que la voluntad de Dios sea hecha. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús, antes de su ascensión, después de la resurrección, el Señor se apareció a sus discípulos durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Dice eso en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante estos 40 días el Señor se presentó para dar instrucciones, para entregar el testigo, para que se le diera continuidad al ministerio del nuevo pacto. En el versículo 8, el Señor les da una promesa a sus discípulos y a los que estaban allí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor entrega de alguna manera el testigo para que se le dé continuidad al ministerio del nuevo pacto que Él había iniciado después de su bautismo.
en el capítulo 2, versículo 1, llegó el día de Pentecostés, donde estaba la iglesia reunida, lo que representaba la iglesia en ese momento, que eran como 120. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En este momento se cumple lo que el Señor les había hablado en el versículo 8 del capítulo 1. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comienza de alguna manera a avanzar el ministerio del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento, en lo que llamamos la iglesia del primer siglo. En este entonces, la iglesia del primer siglo comienza siendo liberada por el apóstol Pedro. En Hechos 2:14 leemos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En este momento nosotros vemos un Pedro levantándose en medio de la multitud. El día de Pentecostés fue 50 días después de la muerte del Señor. Todo estaba muy fresco. Muchas personas habían creído el rumor que se había levantado de que el cuerpo del Señor había sido robado y que Él no había resucitado. De manera que se necesitaba una manifestación del poder de Dios para que muchas personas, para que la atención de aquellas personas fuese llamada y muchos de ellos creyeran en el Señor, porque no era tan fácil para ese momento creer en el Señor. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo tomó a la iglesia, tomó a Pedro, y Pedro se levantó como líder a partir de este momento de lo que era la iglesia, inclusive liderar entre los apóstoles que estaban con él. En el verso 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En su primera intervención, Pedro lleva a los que están oyendo la palabra del Señor a invocar el nombre del Señor. Y aquí yo quiero resaltar este punto, la importancia de invocar el nombre del Señor para ser salvo. Nosotros necesitamos continuamente, constantemente, amados hermanos y amadas hermanas, ser salvos de nosotros mismos. Y para ello el Señor nos dejó su nombre, ese nombre que liberta, ese nombre que salva, ese nombre que da vida. Romanos, sabemos en el capítulo 10:13, dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Alabado sea el Señor. Y es por eso que necesitamos continuamente invocar el nombre del Señor. En el versículo 23 dice, a este entregado, versículo 22 y 23. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo de Dios, alabado sea el Señor, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Alabado sea el Señor. Aquí vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra y dándole continuidad al ministerio del nuevo pacto. Versículo 36, me gustaría leerlo hasta el 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y de esta manera el ministerio Nuevo Pacto, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, comienza entre los judíos. Dios hablando y usando a Pedro para llevarlos al arrepentimiento. Y sobrevino, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Alabado sea el Señor. Y estas maravillas y estas señales y este hablar poderoso, lleno de autoridad, por estar lleno del Espíritu Santo, llevaba a las personas a creer en el Señor. Las llevaba a entregarse compungidas de corazón. ¿Por qué, hermano? Porque es importante resaltar esto también. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado y de juicio. Es muy importante que nosotros siempre en nuestras oraciones podamos arrepentirnos, confesar nuestra falta, lavarnos con la sangre del Señor y pedirle al Señor que nos alumbre, que a través de ese Espíritu nos permita ver nuestra condición para que podamos siempre estar a cuenta con el Señor. Así comienza, alabado sea el Señor, este ministerio liderado por Pablo. Más adelante quisiera que leyéramos el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Pedro tiene un sueño, porque el Señor en su entrega del testigo les pidió a ellos ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio, este ministerio, el Nuevo Pacto, es para todos los hombres, para que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos. Por eso el evangelio debe ser predicado a todos los hombres. En Hechos capítulo 10, versículos 10 al 13, quisiera leerlo con ustedes. Dice: tuvo gran hambre y quiso comer. Este fue Pedro. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Voy a leer de nuevo el versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces a Pedro recibiendo una revelación, porque en ese momento solo el evangelio estaba restringido a los judíos. Y los judíos permanecían teniendo muchos prejuicios contra los gentiles. Y el evangelio era también para los gentiles. De hecho, en el capítulo 10 de este libro, vemos cómo el Señor introduce a los gentiles en la salvación, cómo Cristo los introduce a través de la predicación por Cornelio, usando a la familia de Cornelio. Ese es otro tema que no es el de hoy. Lo que quiero resaltar aquí es que Pedro recibe una revelación y él de alguna manera le dice que no al Señor. Y esto muchas veces es lo que ocurre cuando el Señor quiere hacer cambios entre nosotros. Estamos tan acostumbrados a nuestra manera, a la forma en que fuimos enseñados, y nos cuesta aceptar cuando el Señor quiere hacer cambio, cuando el Señor quiere insertar algo nuevo, y nos cerramos. Realmente Pedro no era un religioso como tal. Pedro era un pescador cuando el Señor lo salvó. Sin embargo, no dejaba de ser un judío, pero no era una persona tan aferrada a las costumbres. Sin embargo, él le dijo que no al Señor,
Luego este lienzo aparece a Pedro por segunda vez y por tercera vez, y cuando aparece por segunda vez el Señor le dice a Pedro en el versículo 15, lo que Dios limpió no lo llames común, refiriéndose a que Dios puede limpiar todas las cosas, porque la salvación que Dios preparó es para todos los hombres, no es para un solo hombre. Y con relación a este asunto nos deja una enseñanza interesante. Nosotros necesitamos estar abiertos a los cambios, sobre todo los hermanos que están al frente de las iglesias, los hermanos que están liderando las iglesias. Necesitan abrir su corazón para que el Señor pueda usarnos y podamos nosotros tener la flexibilidad de abrirnos a los cambios. Obviamente sin negociar nuestros principios, sin negociar lo que Dios ha establecido como principio, pero la forma el Señor las puede cambiar, y es necesario que nosotros estemos abiertos a esos cambios, porque si no puede pasar como pasó aquí en este pasaje. Pedro, bueno, al final Pedro va a la casa de Cornelio y se encuentra con los hermanos en la casa de Cornelio y ve lo que el Señor está haciendo en la casa de Cornelio. Ve que los gentiles están siendo participantes también de la bendición, de la salvación. Y en el versículo 28, Pedro dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Es decir, la introducción que Pedro hace a los hermanos es su forma. Lo primero que muestra es su estructura. Ustedes saben cuán difícil es que un judío se mezcle o se acerque a un gentil. Allí vemos entonces un corazón que de alguna manera necesita mucha fuerza, mucha manifestación de Dios para moverse. Entonces allí vemos cómo el Señor tuvo que hacer entonces los arreglos que vamos a ver más adelante. En el capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Discutían porque Pablo se había encontrado con Cornelio. Discutían porque Pablo había ido a la casa de un gentil. Sin embargo, Pedro les mostró lo que el Espíritu Santo había hecho allí. En el versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta conversación entre Pedro y los apóstoles y los judíos no pareciera muy clara porque ya el Señor les había dicho que fueran testigos en toda la tierra. Y toda la tierra no estaba solamente llena de judíos, sino que también estaba llena de otro tipo de personas. Entonces aquí vemos cómo nuestras estructuras y cómo nuestras formas pueden detener el avance del Señor, simplemente porque tenemos un punto de vista que no podemos mover. Por esta causa nosotros vemos que Dios tiene que levantar a otra persona, y el Señor entonces levanta a Pablo para darle continuidad al ministerio del nuevo pacto, porque el ministerio del nuevo pacto no puede detenerse por nuestra forma o porque nosotros consideramos que debe ser de una manera y no de otra. Debemos estar abiertos al Espíritu, debemos estar abiertos al Señor, abiertos a lo que el Señor quiera mover, porque inclusive viendo nosotros la situación que vivimos hoy mismo,
con esta restricción por el coronavirus, ¿cuántas cosas tuvimos que cambiar? Nuestra manera de reunirnos tuvo que cambiar. Nuestra manera de llevar la palabra tuvo que cambiar. Ahora estamos usando estos canales. Estamos usando todas las herramientas que se pueden para poder llevar el alimento a los hermanos. Entonces nosotros no podemos aferrarnos a una manera y aferrarnos a una forma, porque le vamos a impedir al Señor avanzar. Le vamos a impedir al Espíritu Santo fluir de manera libre a través de nosotros. Después de este capítulo nosotros no encontramos a Pedro en otro lugar sino en Gálatas, cuando Pablo lo exhorta públicamente y lo llama hipócrita, porque realmente el ambiente religioso de Jerusalén, ese ambiente lleno de religión y lleno de costumbre, envolvió a aquellos a los que el Señor había llamado y de alguna u otra manera detuvo el avance del ministerio en ese sentido. Dios siguió trabajando en ellos porque Dios es espíritu y a ellos estaban en el espíritu, tenían su espíritu, y por esa razón Dios no dejó de trabajar en ellos. Dios no deja de trabajar en nosotros, aunque nosotros de alguna manera nos estanquemos o de alguna manera nos enfrasquemos en ciertas formas o maneras. El Señor no va a dejar de trabajar en nosotros, pero es necesario que nosotros permitamos que el Señor pueda fluir a través de nosotros, que fue para eso que nos llamó. Entonces el Señor llama a Pablo en Hechos capítulo 9. Nosotros vemos que Pablo se encuentra con el Señor. Capítulo 9, versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué yo hago? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y de esta manera el Señor llamó a Pablo. Se le apareció. Nosotros sabemos que Pablo perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, iba a Damasco a perseguir a los hermanos. Y en ese momento el Señor se le aparece y lo llama. Alabado sea el Señor. Pablo sale inmediatamente después de que Ananías lo bautiza. Pablo sale a predicar en Damasco, pero las personas le tenían miedo, porque él era el perseguidor de la iglesia. No lo iban a recibir de una vez. No era tan fácil recibir a alguien que tenía la fama de encarcelar y hasta de aprobar la muerte de muchos santos en esa época. Entonces no era fácil para los hermanos acercarse a Pablo, recibir a Pablo. El mismo Ananías le dijo al Señor: Señor, pero este hombre aquí tiene autoridad para apresarnos, para matarnos. Y de esa manera el Señor le dijo: ve, porque este es un instrumento que yo he escogido. Entonces, en base a eso, si nosotros leyéramos todo el capítulo 9 del libro de los Hechos, nosotros veríamos que Pablo comienza a predicar y comienza a ver mucho ruido, muchas situaciones, y él tiene que ser enviado a Tarso. En el versículo 30 dice: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo tuvo que ser sacado de la esfera donde estaba, porque iban a matarlo, y de alguna manera Dios lo estaba preservando, y Dios también lo estaba llevando a un tiempo donde él pudiese recibir más revelación para poder de alguna manera servir al Señor con más fuerza y con más claridad. Luego Pablo es traído por Bernabé. Después que Pablo está el tiempo que está en Tarso y todo lo que el Señor trabajó en Pablo, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Alabado sea el Señor. Entonces Dios usa a Bernabé para traer a Pablo.
Ya un Pablo perfecto, de alguna manera había recibido todas las revelaciones que el Señor le había dado. Y en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Alabado sea el Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí comienza entonces Pablo, de alguna manera, a servir de manera fuerte con Bernabé, y empieza su carrera, de alguna manera su carrera de edificación a través de las epístolas para las iglesias. Dios entrega el liderazgo entonces a Pablo, un Pablo que había recibido grandes revelaciones. De hecho, todas las epístolas, bueno, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales 14 son epístolas del apóstol Pablo. Unas epístolas que están llenas de riquezas y llenas de mucha revelación para nosotros hoy disfrutar. Este Pablo creo que fue el único que dijo que había recibido revelaciones directamente del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 17, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí Pablo manifiesta cómo el Señor le revela su economía, es decir, su plan, cómo Dios iba a trabajar en su iglesia. Capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 1. Efesios capítulo 1, alabado sea el Señor. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí vemos que Pablo recibió entonces la revelación de la administración. La palabra administración es traducida en el griego como economía. Esto es el plan que Dios se trazó para salvar al hombre. Lo dice en el versículo 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este Evangelio que cuando es predicado produce hijos de Dios. Un Evangelio que es el resultado de este ministerio del nuevo pacto. Una buena noticia, porque Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El hombre estaba perdido en el pecado, estaba sin esperanza y sin Dios, pero el Evangelio llegó a través de Cristo. Alabado sea el Señor. Y este Evangelio, siendo predicado, produce hijos de Dios y produce lo que es la iglesia. Bueno, esta incumbencia le fue dada al apóstol Pablo.
la incumbencia de predicar el evangelio, de llevar a cabo el propósito de Dios. En 2 Corintios 12, del 1 al 6, usted lo puede leer en su casa, no lo vamos a leer ahora. Pablo habla de que fue llevado al tercer cielo. Y en este lugar él oyó y vio cosas que no pueden ser explicadas. Sin embargo, el Señor a través del Espíritu las ha venido revelando de manera progresiva. Y nos va mostrando su deseo, nos va mostrando su plan, el plan de salvación, el plan que Él tiene para llevarnos a la gloria, para introducirnos en la gloria. Esa gloria que solo Él la puede tener. Y Él quiere hacernos participantes de esa gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas cosas que estaban escondidas, Dios se las reveló a Pablo. Y hay mucho que aprender de las epístolas de Pablo. Pablo entonces, como recibió una revelación tan profunda, una revelación que no era sencillo manifestar con cualquier palabra, sino que solo el Espíritu de Dios las puede revelar, las puede mostrar. Entonces él hizo una oración en el capítulo 1 de Efesios, versículos 15 y 16. Dice, y 17, del 15 al 17, dice: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solamente el Espíritu, el Padre, nos puede dar esta revelación. Por eso es necesario que nosotros amemos la palabra, amemos la presencia del Señor y le permitamos al Espíritu Santo, que es el que nos da el elemento divino, para que pueda transformar nuestro ser. La transformación no es un milagro, la transformación es un resultado de la santificación. Y es necesario que nosotros tengamos eso presente. Necesitamos disponernos, alabado sea el Señor, para que el Señor trabaje en nosotros, elimine las impurezas. Por eso la Biblia, en las epístolas de Pablo, encontramos mucha riqueza, muchas cosas que nos pueden ayudar, principios que nos pueden ayudar, para que nosotros podamos salir triunfantes en esta carrera y ser vencedores para encontrarnos con el Señor y reinar con Cristo durante 1000 años. Alabado sea el Señor. En el año 67 el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 67, Pablo está listo para ser ejecutado por el Imperio Romano. Y en Timoteo, Pablo dice estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual, alabado sea el Señor, me dará el Señor juez justo en aquel día. Muy importante estas dos líneas. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el Señor. Aquí Pablo de alguna manera se despide. Eso no quiere decir que el ministerio Nuevo Pacto se detuvo. Por el contrario, el Señor siempre le ha dado continuidad a este ministerio y lo hará hasta que Él venga. Dios levanta a Juan en el año 69 después de Cristo. No tenemos mucho tiempo para hablar muchos detalles. Creo que más adelante el Señor nos dará la oportunidad. Pero Juan viene a vivir a Éfeso para ayudar a los hermanos a practicar las palabras de Dios que Dios le había dado a Pablo. En el año 90, Juan fue exiliado, ¿verdad?, a la isla de Patmos, y en esa isla él recibe la revelación de Jesucristo, la cual él escribe en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, alabado sea el Señor, 2 versículos allí. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero leer el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiero resaltar algo en el versículo 1 de esta lectura. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos, en plural, las cosas que deben suceder pronto. Todas las epístolas en la Biblia tienen un destinatario. En este caso, esta carta o este libro de Apocalipsis habla de los siervos. Y no habla de un tiempo ni de un momento. Lo que quiere decir que esta carta es para todos los tiempos. Lo que quiere decir que Juan en sus escritos se refería a todos los hijos de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros podamos ver la importancia del ministerio del apóstol Juan. No tenemos tiempo, como dije, para resaltar muchas cosas, pero vamos a hablar de lo que consideramos que es más importante en este mensaje. Alabado sea el Señor. Entonces, Juan, después que sale del exilio, va a Éfeso, o una vez más vuelve a Éfeso, y en Éfeso él muere de vejez. Juan es el único apóstol que no muere martirizado, aunque quisieron matarlo, martirizado, no fue muerto, fue un milagro, bendito sea el nombre del Señor, pero Juan es el único que muere de viejo. El Señor lo lleva tranquilo. Los demás, en su gran mayoría, fueron martirizados. Y este ministerio, que es el ministerio de Juan, a través de sus epístolas y a través de lo que Dios le muestra, es un ministerio que permanece hasta que el Señor regrese. Juan capítulo 21, versículo 20, vamos a ver, Juan 21, 22 y 23. Dice aquí, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Los que escucharon lo que el Señor dijo, interpretaron inmediatamente que el Señor había dicho que Juan no iba a morir. Pero en ningún momento el Señor dijo eso. El Señor se refería al legado, al ministerio, al contenido de este ministerio, que no terminaría sino hasta que el Señor venga. Alabado sea el Señor. La importancia de los escritos de Juan. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leer allí rápidamente, porque el tiempo no perdona, hermanos. Aún desde acá debemos ser más cuidadosos con el tiempo. Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Alabado sea el Señor. Este evangelio de Juan, los escritos de Juan, tienen mucha fuerza, porque nos hablan de la vida, la importancia de la vida. Pablo nos dio grandes revelaciones y aún necesitamos seguir revisando muchas cosas en los escritos de Pablo. Pero si todo este contenido de revelaciones de Pablo, sin la vida, sin el crecimiento de vida, no pueden ser practicados. Por eso Juan nos muestra la importancia de la vida. Y en el capítulo 6, versículo 63, también hay unas palabras del Señor Jesús muy cruciales, y Juan las señaló, porque mucho de lo que Juan habla en el Evangelio o escribió en el Evangelio no fueron sus propias palabras, fueron las palabras del Señor Jesús. Y eso es tan importante para nosotros, porque esas palabras son las que nos dan vida. Y el verso 63, después que el Señor habla de la necesidad de comerle, de que Él sea nuestro contenido, de que Él sea nuestro soporte, entonces él termina diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces este ministerio que cerrará esta era, que terminará esta era
con los vencedores, alabado sea el Señor, es el ministerio del Espíritu y la vida. Podemos tener mucho conocimiento, conocer muchas verdades, tener muchas revelaciones, pero si no hay espíritu y vida, no hay cómo practicar. Es muy importante que nuestro espíritu esté siendo ejercitado para el crecimiento de la vida. Y así las palabras que el Señor habla llegan a ser nuestra realidad, llegan a ser reales para nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces, las palabras que Juan, como dije anteriormente, escribe en su evangelio, no son propiamente de él, sino las que el Señor Jesús habló. Entonces vamos a revisar Juan 14, bendito sea el Señor, versículo 1, bendito sea al Señor. Bueno, quisiera antes de entrar en el capítulo 14, que ya el tiempo me está apresurando, que hay un registro importante en el Evangelio de Juan, y es cuando el Señor va a tomar la Pascua con sus discípulos, que es donde el Señor está el capítulo 14, 15, 16, 17, el Evangelio de Juan, donde el Señor revela muchas profundidades de su relación con el Padre y de lo que Él desea con su pueblo, con sus hijos, con aquellos que Él ha escogido. Y eso lo podemos encontrar para que podamos leerlo posteriormente. Ustedes puedan leerlo en casa. Lucas 22 del 1 al 23. De todos modos, los que tienen acceso al alimento diario, allí se muestra cómo el Señor toma la Pascua, y después de haber tomado la Pascua, Él de alguna manera despacha a Judas para que cumpla lo que estaba escrito, y era que lo traicionara, que lo entregara. Pero ahí lo que es importante resaltar para mí, y lo fue para el escritor del mensaje, el que dio el mensaje, es que el Señor siempre tiene cosas que decirnos cuando estamos en la intimidad. Y es por eso que no podemos continuar de alguna manera menospreciando el asunto de tener intimidad con Dios. Necesitamos tener intimidad con el Señor. Y en esta intimidad se quedaron 11. Y a esos 11 el Señor les comienza a manifestar y a revelar cosas bien interesantes. Por ejemplo, revisamos rápidamente el capítulo 14, versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es importante creer. ¿Por qué es importante creer? Porque lo que venía sobre los discípulos en ese momento iba a mover todo lo que ellos habían experimentado con el Señor. Y muchas de las palabras que el Señor les había hablado podían ser puestas en tela de juicio por aquello que venía. Y es lo mismo que hoy vivimos, hermanos. Hoy nosotros vivimos situaciones muy difíciles donde mucha gente se puede preguntar: ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar está Dios? Por eso el Señor nos manda a creer. Y ahí entonces entra la fe, porque dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el Señor. Es algo que no se ve, pero de lo que estamos convencidos. Nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos. Él nos da paz, nos da alegría, nos da gozo en medio de las dificultades. Este versículo cobra mucha vida en este momento y en lo que va a venir. Porque déjeme decirle, hermanos, que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y esta es una preparación. Lo que estamos viviendo hoy con el COVID-19 es una preparación para los hijos de Dios y una advertencia para el mundo de lo que viene. Entonces, en ese momento nosotros necesitamos mucho creer en el Señor. Según de Corintios 5:7, bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Porque es muy fácil creer en cosas que uno ve, pero no es fácil creer en lo que no se ve. Juan 14:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A Dios no lo vemos, pero sabemos que Él está presente. Y el Señor les dijo a sus discípulos una perla que les soltó en el capítulo 14, es: creed en Dios, creed también en mí.
Rápidamente quiero leer este versículo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Señor Jesús, Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Necesitamos creer, muy importante en este tiempo creer, y en lo que ha de venir creer. Seguimos leyendo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En el mensaje pasado el Señor nos mostró que este lugar es un lugar en Dios para el hombre, un lugar en Dios que Él fue a preparar. Y esa morada también habla de su iglesia, que fue el lugar que Cristo preparó para Dios, porque era una habitación mutua. Dios habitando en nosotros y nosotros habitando en Dios. Esto es maravilloso. Y aquí nosotros vemos que el Señor comienza a manifestar su revelación de que Él, por ejemplo, versículo 7, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablando de Dios. Entonces, esto nos muestra que Dios está en el Hijo y el Hijo está en Dios. Versículo 10. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el Señor. Aquí vemos entonces una unidad perfecta. Dios en el Hijo y el Hijo en Dios. Esto es coinherencia. Dios habita en el Hijo, el Padre habita en el Hijo y el Hijo habita en el Padre. Alabado sea el Señor. Y Dios quiere trabajar esta unidad en nosotros. Juan capítulo 5, versículo 30. Alabado sea el Señor. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Alabado sea el Señor. Entonces, no solamente son uno en esencia, sino que también son uno en obrar. O sea, nadie es independiente del otro. Alabado sea el Señor. Y esta unidad es producida por la intimidad que Dios hoy quiere que tengamos con Él. Esta intimidad nos lleva a ser obedientes. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que por lo que el Señor padeció, aprendió la obediencia. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Alabado sea el Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La intimidad con Dios nos lleva a ser obedientes a su palabra. Nos lleva a ser uno en la obra, que es lo que el Señor fue. Lo muestra Juan 5:30. Él no hacía su propia voluntad, porque Él era uno en el Padre, no solamente con el Padre, no solamente en esencia, sino también en la obra. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Señor Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fue obediente por esa intimidad y esa unidad con el Padre. También somos aprobados. En Hechos capítulo 13, verso 33, muestra que el Señor fue aprobado por la resurrección. Y esto que fue aprobado, también se mencionó algo en la semana pasada. Lo que fue aprobado fue su humanidad. Su humanidad fue aprobada porque Él se santificó. En su vivir humano no hubo pecado, aunque fue tentado en todo. Hebreo dice que fue tentado en todo, pero Él fue aprobado. Y en resurrección, cuando el Padre vio al Hijo y vio el sacrificio, aprobó ese sacrificio, resucitándole de los muertos. Eso lo podemos ver en Hechos 13:33. No lo vamos a leer porque el tiempo ha avanzado. Entonces, la palabra que Dios nos da en la práctica es la que nos hace uno. En Juan 17, vamos a ver Juan 17, ya falta poco para finalizar, Señor Jesús. Versículo 8,
dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Alabado sea el Señor. La palabra recibida, es importante recibirla, pero hoy la recibimos a través de los profetas, a través de los hermanos que van delante de nosotros. Y cuando recibimos esa palabra, simplemente la creemos y la practicamos. No la cuestionamos. Simplemente practicamos esa palabra porque hemos creído que esa palabra viene de Dios y que esa palabra es para nuestra edificación y para nuestro crecimiento. Bendito sea el Señor. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor entonces a través de su palabra nos hace uno y también nos lleva a ser separados, a ser santificados. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí vemos entonces los tres elementos que hay en la gloria de Dios, que es su palabra, su presencia y el elemento divino, que es el Espíritu añadiendo a nosotros todo lo que Dios es. Y todo esto, amados hermanos y amadas hermanas, lo podemos lograr por la palabra. Si nosotros no apreciamos la palabra, no tomamos la palabra, nosotros no vamos a poder apreciar la presencia de Dios y tampoco vamos a lograr ser santificados para la glorificación. Dios tendrá que pasarnos por pruebas más duras para poder nosotros llegar a esa medida. La santificación es para la glorificación. El versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces la santificación es para la glorificación. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy hay un hombre en la gloria. Cuando Esteban fue apedreado, dice que él invocaba el nombre del Señor y vio al Hijo del Hombre sentado. Hay una versión que dice que lo vio de pie. Quiere decir que en el tercer cielo hay un hombre en la gloria. Alabado sea el Señor. Él vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre allí, como esperándolo para recibirlo. Bendito sea el Señor. El Señor se santificó por causa nuestra y hoy nosotros tenemos que ser santificados. Hoy necesitamos ver la importancia de guardar la palabra. Versículo 17, capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Una característica de los que son íntimos con Dios es que ellos guardan su palabra. Bendito sea el Señor. En el versículo 7 dice de Juan 17, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todos los que son íntimos conocen la fuente. Todo está presente en Dios. Todo lo que necesitamos está en Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado a ellos y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Creer en Dios y en sus enviados. Alabado sea el Señor. En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo muestra este versículo, no puedo dejar de leerlo, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Segunda de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bendito sea el Señor. La palabra que debemos recibirla y debemos recibir a quienes Dios envía. Alabado sea el Señor. Queremos ser estos que reciben y practican, que toman el camino angosto. Mateo 3, 7, 13 y 14 nos muestra que hay dos caminos, el angosto y el ancho. Nosotros queremos ser aquellos que toman el camino angosto. Y ese camino angosto es el camino de la unidad. Alabado sea el Señor. En el versículo 9 y 10 de Juan 17, dice,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Estos dos versículos los podemos relacionar con Hechos 2:44, donde dice que la iglesia tenían todas las cosas en común y nada era de ellos. Entonces, una manera práctica de la unidad. El Padre y el Hijo son uno en todo, en esencia y en obra. Y todo lo que el Padre tiene es del Hijo, y todo lo que el Hijo tiene es del Padre. Todo lo que nosotros tenemos es de todos. Esta es la práctica de la unidad. Tenían todas las cosas en común. Somos uno en el Espíritu, somos uno en la obra. Y en este tiempo que estamos viviendo, que Dios nos puso a vivir a través de esta contingencia, estamos experimentando como muchas cosas de nuestros hermanos llegan a ser nuestras también. Alabado sea el Señor. Y esto es maravilloso, esto es la vida de la iglesia. En el versículo 18 nos muestra que hemos sido enviados. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hemos sido enviados, amado hermano y amada hermana. El Señor nos ha enviado para llevar su palabra. Nos ha enviado para darle continuidad a este ministerio del nuevo pacto. Y lo más importante, nos ha enviado para manifestar que somos uno. Muchos hijos de Dios en este tiempo, antes de que el Señor regrese, verán esta realidad. La importancia de llegar a ser uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Versículos 19 y 20 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Alabado sea el Señor. Necesario que retomemos la predicación del Evangelio. No nos detengamos porque estamos encerrados en nuestra casa. Usemos las redes sociales para predicar el Evangelio. Usemos el teléfono para hacer una llamada. Convoquemos a nuestra familia. Demos una palabra de aliento. Para eso necesitamos nosotros ejercitar nuestro espíritu. Y para eso necesitamos nosotros comer la palabra y tener intimidad con Dios. Echemos fuera toda depresión, toda tristeza. El Señor puede suplirnos, el Señor puede llenarnos. Alabado sea el Señor. Versículos 23 y 24. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto termino, hermano, y perdonen que tomé más del tiempo que debía tomar. Termino con Efesios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Versículo 14 al 16. Bendito sea el Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es el ministerio de la gloria, unidad. Dios los bendiga grandemente. Jesucristo es el Señor. Recuerde seguirnos por nuestro canal de YouTube y también por nuestro Instagram, @iglesia en Cabudare. Déjenos sus comentarios aquí abajo que para nosotros son importantes. Jesús es el Señor.